Entonces, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Sé que el Señor va a edificarnos muchísimo una vez más. El tema que vamos a hablar hoy se llama ¿Por qué camino estás transitando? Ese fue el título que el Señor me regaló para ponerle. Hoy es un día de reflexión, así que mi deseo es que estemos todas muy atentas a lo que el Señor tiene para hoy, para decirnos a cada una de nosotras. Que nos confronte y que sobre todo nos lleve de rodillas a Él si es necesario. Todo lo que hemos venido estudiando nos debe llevar a elegir una puerta y perseverar en ella. ¿Ya sabes cuál es tu puerta? No, más o menos pueden imaginarse de qué voy a hablar. No sé si lo han notado, pero actualmente vivimos rodeadas todo el tiempo de cristianos o creyentes flojos. Y lamentablemente muchos cristianos que llegan nuevamente a estos caminos adoptan esa misma flojera, le dan continuidad a eso y se ha vuelto una forma común de seguir a Cristo, es esa manera. La pregunta para todas nosotras ¿es eso lo que el Señor espera? ¿Es esa la manera en que el Señor espera que nosotras lo sigamos? ¿En que nuestro Cristo espera que nosotras lo sigamos? Si vemos la historia, aquellos hombres que siguieron a Cristo y tuvieron victoria fueron hombres valientes, fueron hombres perseverantes, no precisamente flojos. Como ya se imaginarán, de pronto algunas que ya conocen la palabra, hoy vamos a hablar de aquel pasaje donde Jesús confrontó a los creyentes de la época, indicándoles que debían escoger una puerta por la cual iban a entrar y un camino sobre el cual iban a transitar. Ese es el tema de hoy. Tomen sus Biblias, iniciemos leyendo el texto. Vamos a Mateo 7, del 13 al 14. Ese va a ser nuestro texto base hoy. Y de verdad, como les dije al principio, espero que sean muy edificadas y que durante todo el estudio el Señor les permita ir reflexionando en lo que estamos hablando y en su propia vida. Entonces, vamos a leerlo. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Creo que este texto, sobre todo las que llevan más tiempo siguiendo al Señor, ya lo conocen. Es un texto muy conocido. Pero la pregunta es, ¿realmente conocemos la enseñanza? Yo les voy a decir mi experiencia, o sea, la experiencia que tuve mientras estudiaba esto, y es que el Señor me permitió darme cuenta que hasta el sol de hoy no había entendido lo que realmente el Señor Jesucristo quería enseñar cuando habló de esto. Y cuando empecé a levantar la información y a escuchar y a estudiarla, me fui dando cuenta que tal vez hemos sido muy superficiales en lo que hemos entendido de este texto como tal. Y yo hoy quiero que entremos a profundidad para que de verdad sea confrontante para nosotras, para cada una. Entonces empecemos por algo. Hay algo importantísimo que no sé si en algún momento lo he mencionado. Cuando estudiamos un texto de la Biblia, es muy, muy importante que siempre tomemos su contexto. Ese es el que nos va a dar y nos va a hacer que nosotras logremos entender realmente lo que la Biblia nos quiere enseñar. Hoy día hay mucho texto fuera de contexto y mal interpretado porque se toma el pedacito puntual o se pierde ese contexto, y si no tenemos el contexto es difícil entender como todo lo que la Biblia quiere enseñarnos. Y eso es lo que hemos querido hacer en estos estudios, entrar a más profundidad. Entonces, empecemos. Un dato curioso y a la vez importantísimo, que tal vez no sé si ustedes lo tengan presente o en algún momento lo hayan visto, es que previo a esta enseñanza está el Sermón del Monte, que precede
precede a esta enseñanza y a otras tantas prácticas que el Señor Jesucristo quiso dejarle a los creyentes de la época. El Sermón del Monte, para las que no lo conocen, es uno de los sermones más conocidos de nuestro Señor Jesucristo, donde Él habló de su reino, de cuál era el reino de los cielos y cómo era ese reino y los que pertenecían a Él. Ahora, si se detienen a revisar su Biblia, nuestro pasaje de hoy es una de las tantas enseñanzas prácticas que el Señor Jesús nos dejó posteriores a ese Sermón del Monte. Entonces, Él explicó en el Sermón del Monte cuál era el reino de los cielos y posterior a eso dio varias enseñanzas prácticas a las personas que en ese momento lo estaban escuchando. Este sermón lo encontramos en Mateo 5, del 1 al 12, para que lo copien. Por efectos prácticos no lo vamos a leer porque es larguito, pero sería importante que lo leyeran para que lo conozcan. Mateo 5, del 1 al 12, y también lo encontramos en Lucas 6, del 20 al 23. ¿Qué encontramos en el Sermón del Monte? Las bienaventuranzas de hacer parte del reino de los cielos, que fue lo que el Señor Jesús nos enseñó. Entonces, volviendo al texto, lo primero que debemos preguntarnos es si hemos entrado al reino por la puerta correcta, la puerta estrecha que lleva por el camino angosto. Leamos nuevamente el versículo 14. Dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero ¿saben? Es muy fácil extraviarse, entrar por otra puerta, por una puerta ancha que lleva a otro camino. Así que insisto, debemos asegurarnos que estamos transitando por el camino correcto, ese que lleva a la vida, ese que nos dice cuál será nuestro destino eterno. Entonces, de acuerdo al texto, tenemos solamente dos opciones, una que lleva a la vida y otra que lleva a la destrucción. Eso es lo que nos dice el texto. Cada uno tiene sus consecuencias, buenas y no tan buenas, para cada una de nosotras, para la decisión que hayamos tomado. Debemos tomar una decisión de por cuál vamos a entrar, una decisión sabia de la mano del Señor. Ahora bien, la pregunta entonces sería: ¿a quién está haciendo referencia este texto cuando menciona a aquellos que han entrado por la puerta ancha y transitan por el camino espacioso? Porque estamos claros que los que entran por la puerta angosta y por el camino estrecho son los creyentes entregados totalmente al Señor. Pero hay otro grupo del que estamos hablando acá. Volvamos al contexto. Dijimos al inicio que esta enseñanza fue posterior al Sermón del Monte, un lugar donde Cristo predicó a muchísimos que estaban interesados de un modo u otro en el reino de los cielos o en las cosas espirituales. O sea, eran personas que habían escuchado el Evangelio. Así que podemos concluir que el Señor no está haciendo referencia aquí a un grupo de paganos, incrédulos, que abiertamente han rechazado el Evangelio, que no les interesa. Él está hablando aquí de personas que han conocido el reino de los cielos y que decidieron aún así escoger la puerta ancha y seguir sus caminos. Obviamente en este grupo también están aquellos que abiertamente han rechazado el Evangelio y que desde su nacimiento hacen parte del grupo de los perdidos. Eso es, digamos que es obvio, y me atrevería a decir que es lo que hemos aprendido y es lo que hemos estudiado, que nos han enseñado sobre este texto hasta el día de hoy. Pero estamos pasando por alto ese otro grupo que les estoy mencionando, y es que en ese mismo grupo de la puerta ancha también están aquellos que entraron, que conocieron, en algún momento el Evangelio, pero decidieron la puerta ancha. Adicional, si seguimos mirando el contexto en el que se da esta enseñanza, Jesús posteriormente está advirtiendo de los falsos profetas y les dice que deben cuidarse de ellos. Y también está advirtiendo sobre el engaño de su propio corazón. Leámoslo. Nuestro texto está en Mateo 7. Así que miremos un poco más adelante en Mateo 7:15 y ahí podemos leer sobre los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en el 21, ¿qué vemos? Una escena donde evidentemente hay un engaño del corazón. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, digamos que no es así tan evidente, pero si lo analizan, muchos hoy día creen o dicen ser cristianos o seguir al Señor, pero realmente no lo hacen y están siendo engañados por su propio corazón. Muchos de los que entraron por la puerta ancha llegarán al final del camino engañados, creyendo que se dirigían al reino de los cielos, cuando en realidad caminaban hacia su propia destrucción. Esto lo leemos bastante claro en este mismo texto que acabamos de leer, pero entonces extendámonos un poquito más hasta el 23 para que lo conozcamos. Vemos personas que evidentemente están haciendo actividades cristianas, se mencionan en este texto, y que no estamos hablando de incrédulos o personas apartadas. Vamos al texto. Dice, voy a volver a leer el 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por último, leamos el versículo 24. Ahí podemos ver igualmente que el Señor estaba hablando a personas que estaban escuchando palabra del reino. Entonces volvemos a lo mismo, no estamos hablando de gente totalmente apartada del Evangelio. Estamos hablando de gente que ha conocido el Evangelio y que lo ha escuchado. El versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La enseñanza sobre edificar sobre la roca o sobre la arena. Entonces está diciendo que me oye. ¿A quién estaba hablando? A gente que estaba escuchando sus enseñanzas. Después de todo lo dicho, podríamos decir entonces quiénes son los que corren peligro porque han entrado por la puerta ancha. Nombremos algunas características de esas personas. Primero, son personas que han escuchado el mensaje del Evangelio. Son personas que han sido inquietadas por este mensaje escuchado. Son personas que han demostrado su interés en asuntos espirituales. Personas que de alguna manera sus conciencias los llevan a pensar que la vida se trata mucho más que trabajar, cuidar a sus hijos, arreglar la casa, etcétera, hacer dinero, entre otras muchas actividades. Hay algo más que eso. Lo sorprendente aquí es que el enemigo les ha presentado otras opciones o les ha hecho ver que la puerta estrecha como que no es para ellos o es demasiado difícil o que implica demasiado, que no vale la pena incomodarse, que pueden obtener lo mismo que Cristo ofrece, pero sin tantos inconvenientes. Imaginemos esta escena. Alguien escucha el Evangelio y manifiesta cierto interés, y ¡suas! Viene el enemigo y le susurra al oído. No necesitas ser tan radical. No tienes que ser tan fanático. No hay que poner las cosas tan difíciles. Hay otro camino más sencillo, un camino espacioso y puedes entrar por una puerta ancha. Son estas personas las que Cristo menciona en el versículo 13. Leámoslo de nuevo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Aquellas personas religiosas que dicen conocer a Cristo, pero no se someten a su voluntad.
no leen su palabra, establecen sus propias reglas o definen la forma en que será su conducta. Dicen ser creyentes, pero viven como ellos quieren, conforme a su propia prudencia. Algunos dicen, somos seguidores de Cristo, pero tenemos nuestra propia concepción de la vida cristiana. No somos tan cerrados como algunos. ¿Los han visto? ¿O han sido uno de ellos? ¿O son uno de ellos en este momento? Si durante todo este estudio, el estudio de este pasaje que acabamos de mencionar, se permitieron hacer una reflexión sobre su propia vida, espero que en este momento ustedes ya sepan por qué puerta entraron y qué camino están transitando en este mismo momento. La puerta ancha, que lleva a la destrucción, o la puerta angosta, que tiene un camino estrecho, pero que lleva a la vida eterna. Yo solo puedo decirte, si tú estás sin Cristo hoy, si descubriste que por la gracia del Señor has entrado por la puerta incorrecta y estás andando el camino que lleva a la destrucción, ven a Cristo y ven ahora. Hoy es un día de salvación y sé que el Señor lo estableció así. Hoy es un día de correr a sus brazos en arrepentimiento y fe. Y lo sé porque anoche tenía otro mensaje muy avanzado. Y de verdad llegó un momento en que ya no pude seguir más. Y el Señor trajo nuevamente a mi cabeza que era el mensaje que nosotras necesitamos hoy. Y tuve que suspenderlo y organizar para compartirlo con ustedes. Así que sé que viene de parte del Señor y que en su inmenso amor y misericordia hoy está hablando a nuestras mentes y a nuestros corazones. Mateo 6:24 dice, si quieren lo pueden buscar. Vamos a concluir con ese texto. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Seguramente el texto está hablando de riquezas, pero nos deja muy claro que no podemos servir a dos señores. O servimos a Cristo o nos servimos a nosotras mismas. Esa es la decisión que tenemos que tomar hoy. Y no será fácil seguirlo, yo lo sé, no será fácil seguirlo. Pero sabrán en el camino, en ese camino estrecho, que fue la decisión correcta, la decisión que debían tomar.